Hola, 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 ¿cómo les va? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a seguir estudiando con esta guía de estudio que se llama Biblia Fácil Daniel. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar esta guía y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero como siempre, necesitamos buscar al Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar en este estudio y que todo lo que aprendamos hoy pueda ser guardado en nuestros corazones y que podamos hacer cambios trascendentales a partir de hoy. Así que te invito a orar juntos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Humildemente te queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en este estudio. Necesitamos entender este libro tan importante para este tiempo. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema que tiene por título En la cueva de los leones. Así que vamos a profundizar un poquito más el capítulo 6 de este libro. Espero que hayas podido leer durante estos días, antes de esta clase, justamente este capítulo. Siempre te invito a que puedas leer el capítulo antes del estudio. Vamos a suponer, el próximo capítulo vamos a hablar del capítulo 7 de Daniel. Así que te invito que después de esta clase te tomes el tiempo de leer en un ratito, en 10, 15 minutos, todo el capítulo, justamente para que cuando llegue la próxima lección, la próxima clase, puedas tener algunos conceptos en tu mente. Pero vamos a justamente profundizar este tema. Así que comencemos rápidamente. ¿Sabían ustedes que adorar es una necesidad del ser humano? Adorar es algo inherente en nosotros. Es decir, todos nacemos como adoradores. Y ustedes se pueden preguntar, no, no es así. Pero es verdad. Con seguridad, no existe persona alguna que no adore o a alguien o algún objeto, como animales, los astros. Hemos visto continuamente esto. Y lógicamente hay personas que adoran a Dios. Este tipo de adoración es una adoración racional, es decir, que se expresa a través de una oración, de reverencia, de ofrendas y loores. La verdadera adoración debe ser espontánea y tener a Dios como centro. Daniel comprendía exactamente esto, comprendía esta verdad y adoraba solamente al Dios vivo. ¿Y ustedes? ¿A quién adoran? En el estudio de hoy veremos a Daniel cómo decidió adorar solo a Dios, incluso frente a un decreto de muerte. Así que comencemos rápidamente este estudio fascinante. Así que vamos a aprender juntos con respecto, o vamos a aprender juntos qué dice la Biblia con respecto a la adoración. Así que comencemos rápidamente. Primera pregunta. ¿Por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Algo interesante lo que vamos a estudiar ahora. El rey Darío, el nuevo rey del imperio, puso a Daniel sobre todos los otros príncipes. Y ahora, ¿por qué hizo esto? Vamos a estudiar Daniel capítulo 6, los versículos 1 al 3. Dice, pareció bien a Daniel constituir sobre el reino 120 sátrapas, es decir, gobernantes, que gobernasen sobre todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Noten, había 120 gobernantes y el rey colocó a 3 que gobernaban sobre estos 3 reyes, no eran reyes, sino gobernantes. Estos 3 dirigían a los gobernantes, de entre los cuales estaba Daniel. Sigue diciendo, a quienes estos sátrapas, es decir, príncipes, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Interesante lo que está pasando acá. El rey constituyó a 20 gobernadores
Y había 3 que dirigían a estos 120 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel, pero Daniel era superior a todos. Por lo tanto, ¿por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Porque era superior a estos sátrapas, a estos gobernadores. Qué interesante, se ve que Daniel era una persona muy inteligente, muy íntegro, y el rey justamente veía esto. En nuestro último estudio aprendimos acerca de la derrota de Babilonia en el año 539, frente al imperio Medo-Persia, bajo el comando de Ciro. Este imperio estaba representado en la estatua del capítulo 2 de Daniel, por los brazos y pecho de plata. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor? Él vio, después se olvidó el sueño y Daniel le da la interpretación, pero él había soñado una estatua imponente de diferentes materiales, donde la cabeza era de oro, que representaba Babilonia, y luego el pecho y los brazos eran de plata. Eso significa que después de Babilonia vino otro imperio, que en este caso eran los Medo-Persia, que justamente derrocaron a Babilonia y dominaron todo el mundo conocido. Cuando Medo-Persia llegó al poder, era con Darío, aliado de Ciro, quien ocupaba el trono. Interesante, ¿se acuerdan que eran 2 naciones, los medos y persas, que se unieron para poder conquistar todo el mundo conocido en la antigüedad? Tan pronto como comenzó a gobernar, conoció a Daniel, un sobreviviente de la edad de oro de Babilonia, y enseguida notó que podía confiar en él. Sintió que sería una sabia decisión colocar a Daniel como administrador del nuevo imperio y consejero del rey. Daniel era un hombre íntegro, que confiaba en la orientación divina, que él había, y decía justamente los reyes, en él había excelencia de espíritu. Eso lo leímos recientemente. Daniel, como dijimos, era un hombre íntegro, cabal. Cambió de imperio, ¿se acuerdan que era justamente un político que trabajaba para los babilonios? Y cuando viene un nuevo imperio, desecha a todos esos políticos. En el caso de Daniel no ocurrió eso. Supuestamente cuando tuvo una entrevista con él, el rey se habrá dado cuenta de que era un hombre cabal, íntegro, y lo absorbe como un político dentro del nuevo imperio. Ahora, cuando decimos político, hoy es muy negativo, ¿no? Decir que Daniel era un político, pero la realidad fue así. Hay buenos políticos, son pocos, pero hay buenos políticos. Y en el caso de Daniel era un buen político, trabajaba para Dios. Y como consecuencia de eso también trabajaba excelentemente para cualquier gobierno. Así debe ser un hijo de Dios. Continuemos con la segunda pregunta. El nombramiento de Daniel. ¿Qué sentimientos despertó en los príncipes? Vamos a ver qué pasó. Vamos a leer Daniel 6. En ese capítulo estamos hoy. Los versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué íntegro que era Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, los príncipes, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué interesante lo que están planteando. Los príncipes que estaban celosos de Daniel dijeron, no podemos hallar ninguna falta, es íntegro esta persona, a menos que podamos entramparle con respecto a su religión, a su ley y a su Dios. Por lo tanto, ¿qué sentimientos despertó en los príncipes? Celos. Es lo mismo que ocurrió con el Señor Jesucristo antes de comenzar el pecado. Cuando Lucifer, que era después de Cristo el comandante de las huestes angélicas, quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Tuvo celos de Cristo. Bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Incluso después de una exhaustiva investigación, los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna irregularidad en su vida. De hecho, era un político honesto y transparente. ¡Wow! Acá lo está diciendo. Estos hombres nunca habían visto a Daniel
rindiendo culto a los dioses babilónicos, ni participando de las ceremonias paganas, pero ciertamente habían observado su respeto por la ley de Dios y como 3 veces al día oraba al Dios del cielo. Noten, ellos todos los días observaban que era intachable y que era un hombre religioso y que 3 veces al día oraba a su Dios. Entonces decidieron fabricar una irregularidad en la vida de Daniel relacionado con su creencia. Y esto es lo que se va a acercar más adelante, en un futuro muy cercano. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Vamos a leer los versículos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Básicamente le dijeron que por 30 días nadie podía pedir a otro dios, a otra persona, si no fuera solamente al rey. Es decir, nadie podía adorar a Dios o hacer una petición si no lo hacían primero a Darío. Por 30 días duraba este edicto. De mutuo acuerdo, los príncipes trazaron un plan, que consistía en que el rey firmara un decreto prohibiendo a todas las personas de su reino, durante el espacio de 30 días, a hacer peticiones a otro dios u hombre fuera de Darío. La obediencia de este decreto sería castigado con la muerte en el foso de los leones. ¡Qué interesante! Los sátrapas, los gobernadores o príncipes, vieron que no podían entrampar a Daniel porque era un hombre íntegro, cabal y honesto. Por lo tanto, fabricaron un plan para poder justamente entrampar a Daniel. Ellos veían que él era fiel a su Dios, que oraba todos los días, 3 veces al día, dice la Biblia. Entonces dijeron, bueno, él ora a Dios, vamos a decirle al rey Darío que nadie pueda orar, que puedan demostrar el pueblo su fidelidad a su rey. Y toda persona que no es fiel a ti, va a desobedecer este mandato. Y justamente eso es lo que buscaban. Daniel era fiel al rey, fiel a aquella persona que lo había elevado a un cargo sumamente importante en todo el imperio. Pero Darío no se dio cuenta. Avancemos. Cuarta pregunta. ¿Qué hizo Daniel cuando supo del decreto del rey? Interesante. ¿Qué hizo Daniel ahora? Se da el decreto, se entera que nadie podía adorar a su Dios. Es decir, Daniel no podía adorar a Jehová, al Dios que lo creó todo. Ahora, ¿qué hizo Daniel? ¿Tuvo miedo? Bueno, voy a cerrar las ventanas y voy a seguir adorando a Dios para que nadie me diga nada y no muera. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Por lo tanto, ¿qué hizo Daniel cuando supo del edicto del rey? Siguió orando como lo hacía siempre. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Se acerca un decreto en el cual nos van a obligar a adorar a Dios en otro día que no sea el día que Dios instituyó desde el principio, el día sábado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sigamos. Daniel era un hombre de oración. Su diaria costumbre era orar 3 veces al día. Él tenía esta costumbre antes del decreto y ahora no sería de otra forma. Ni el rey, ni mucho menos su decreto podían desviarlo de la obediencia de Dios.
Su posición confirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quinta pregunta. ¿Cuál fue la acusación de los príncipes que los príncipes hicieron contra Daniel? Bueno, Daniel siguió haciendo lo mismo que hacía todos los días. Y los que habían fabricado esta trampa, estaban espiando a Daniel. Bueno, vamos a esperar a ver qué hace. A la mañana se levantó y oró a Dios como de costumbre. Al mediodía, como de costumbre, siguió orando a Dios. Y al atardecer, ¿qué hizo? Lo mismo. Salía afuera, abiertas las ventanas, oraba a Dios en dirección hacia Jerusalén. Y ellos dijeron, acá tenemos la prueba. Seguramente, si fuera el día de hoy, estarían con sus celulares filmando. Ahí, mira, está saliendo del balcón. Acá tenemos la prueba. Y se fueron al rey para decirle justamente esto, el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Acá está la prueba, rey, mire, y le mostraba acá la prueba como Daniel estaba orando y estaba desobedeciendo el edicto real. Por lo tanto, ¿cuál fue la acusación que los príncipes hicieron contra Daniel? Que no obedecía el decreto del rey, el edicto. La forma en que los príncipes y sátrapas se refirieron de Daniel revela el odio y el menosprecio que sentían por él. Lo describieron como un extranjero, un judío deportado, un esclavo. Esperaban que el rey tomase la conducta de Daniel como una rebelión contra su autoridad real, principalmente por ser extranjero en Babilonia. Lo acusaron de desafiar y deshonrar la posición del rey. Enseguida fueron a decirle, está este hombre que lo tienes al lado tuyo, que le diste grandes honores, que después de ti está manejando todo el imperio, mira lo que está haciendo, no está obedeciendo. Acá está la prueba. Pregunta número 6. Después de tratar de librar a Daniel, porque el rey cuando se enteró se dio cuenta de que era una trampa, ¿qué tuvo que hacer el rey contra su propia voluntad? Vamos a los versículos 14 al 17. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Se dio cuenta de que era una trampa, pero había firmado un edicto y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede abrogar. Es decir, no se puede abolir el edicto, ya está firmado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Por lo tanto, después de tratar de librar a Daniel, ¿qué tuvo que hacer el rey en contra de su propia voluntad? Tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones. Trabajó todo el día, se dio cuenta de que era una trampa, pero lo había firmado. Y no podía volver para atrás. Los príncipes estaban diciéndole continuamente, no podés volver para atrás, ya lo firmaste, este decreto no puede ser eliminado. Darío enseguida percibió la trampa en la que había caído. Fue adulado por sus ministros para impulsarlo a firmar el decreto, pero la verdadera intención de estos hombres era otra, era matar a Daniel. Como la ley de los medos y persas no podía ser revocada, Darío, con un profundo pesar, envió a Daniel al foso de los leones. Séptima pregunta. ¿Cómo Dios libró a Daniel de una muerte segura? Vamos a leer el versículo 22 del capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo, dice. ¿Cómo Dios libró a Daniel de una muerte segura? Dice que envió un ángel y cerró la boca de los leones. Dios no impidió que Daniel fuese arrojado al foso de los leones. Interesante. Muchos pueden decir, bueno,
¿Dónde está Dios? Daniel es inocente. Él no hizo nada contra el imperio y mucho menos contra el rey. ¿Por qué tiene que morir? Daniel, noten. Bueno, si voy a morir, dijo. Pero Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Lo hizo para que el milagro fuese más evidente. Al ver a Daniel que continuó viviendo después de aquella noche, el rey ordenó que los acusadores de Daniel fuesen llevados a la corte y ahora fuesen ellos lanzados a la cueva de los leones. Y no solo ellos, sino también sus hijos y esposas. La Biblia dice que todos murieron, incluso antes de tocar el suelo. Ya los animales lo habían despedazado antes de que cayeran y tocaran el suelo. Y Daniel salió ileso. Pregunta número 8. ¿Reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel? Vamos a leer los versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Por lo tanto, ¿reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel? Por supuesto que sí, lo hemos leído. Mandó un edicto a todo el imperio para que todo el mundo reconozca que el Dios de Daniel es Dios de dioses y es superior a todos los dioses. El rey se alegró tanto con el cuidado que Dios le prodigó a Daniel, que hizo un decreto por el cual todas las personas bajo su dominio temiesen a Jehová, al Dios de Daniel. Las palabras del rey revelan cierto grado de conocimiento de Dios y la religión de Daniel. Esto nos sugiere que Daniel lo había instruido acerca de la naturaleza y el poder del Dios verdadero al cual él servía. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Vamos a leer el versículo 28. Dice: y a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Dice que prosperó durante el reinado no solamente de Darío, sino también durante el reinado de Ciro el persa. El Dios de Daniel mostró una vez más ser un Dios justo e hizo prosperar a Daniel. No solo en el reinado de Darío, sino también en el de Ciro. De hecho, este es el significado del nombre del profeta, de Daniel. Dios es mi juez. Mientras que los dioses a los cuales los sabios y los sátrapas servían, nada podían hacer por ellos, ¿qué es lo que puede hacer por usted el Dios al cual usted adora? Qué interesante, ¿no? Acá vemos claramente cómo Dios puede librarnos, pero a veces, o mejor dicho, pero Dios no quita que podamos ser echados al foso de los leones. Lo mismo pasó con los 3 amigos de Daniel, que lo hemos estudiado. Es el capítulo 3, cuando fueron echados al horno de fuego. Noten que Dios no hizo ningún milagro para ser echados en el horno de fuego, al igual que Daniel, que fue echado al foso de los leones. Fueron echados al horno y al foso de los leones, y Dios intervino. Pero muchas veces Dios no interviene. Pero noten que Daniel y los amigos no se preocupaban por eso. El hecho era ser fiel a Dios, pase lo que pase. Vamos a repasar juntos justamente lo que hemos estudiado en el día de hoy. Pregunta número 1. ¿Por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Porque era superior a todos los sátrapas y gobernadores. Pregunta número 2. El nombramiento de Daniel. ¿Qué sentimientos despertó en los príncipes? Celos. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Que por 30 días no podían ninguna persona del imperio pedir a otro Dios, sino solo al rey. ¿Qué hizo Daniel cuando supo del decreto del rey? Siguió orando como siempre lo hacía. No cambió su adoración. ¿Cuál fue la acusación de los príncipes que los príncipes hicieron contra Daniel?
dijeron que Daniel, mira, que tú lo tienes como principal en todo el imperio, no te está obedeciendo, no está obedeciendo el edicto. Después de tratar de librar a Daniel, ¿qué tuvo que hacer el rey en contra de su propia voluntad? Tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones. Pregunta número 7. ¿Cómo Dios libró a Daniel de una muerte segura? Dice que envió un ángel y cerró la boca de los leones. 8. ¿Reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel? Por supuesto que sí. Dio un edicto también a todo el imperio. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Dice que Daniel prosperó no solamente durante el reinado de Darío, sino también durante el reinado de Ciro el Persa. Por lo tanto, mis queridos amigos, hemos llegado al momento de hacer nuestra decisión, mi decisión personal. Entonces, dice así: después de conocer la fidelidad y el valor de Daniel, que no permitió que un decreto humano le impidiese adorar al Dios vivo, deseo tomar las siguientes decisiones. 1. No permitiré que cosa alguna impida adorar al Dios vivo, aunque tenga que enfrentar las consecuencias como le sucedió a Daniel. Hoy te invito a que ninguna cosa te impida adorar al Dios vivo, al Dios de la Biblia. 2. Oraré por lo menos 3 veces al día, como lo hacía Daniel, al Dios vivo, quien puede librar, salvar y hacer grandes milagros. Te invito a que hoy tomes la decisión de orar 3 veces al día como lo hacía Daniel, como era su costumbre, como mínimo 3 veces al día. Cuando me levanto, agradecer a Dios porque me dio una noche de descanso y hoy me puedo levantar y pedirle que me acompañe durante todo el día. Luego, al mediodía, agradecer a Dios por sus cuidados durante toda la mañana y volver a pedirle, Señor, que me acompañe por el resto del día. Y finalmente, antes de acostarme, orar al Señor y agradeciéndole por todas sus bendiciones, por su protección y cuidado durante todo el día. Y obviamente en cada oportunidad que oramos, pedirle a Dios perdón si he cometido algún pecado. Y pedirle ahora al Señor, a la noche, que me dé un buen descanso, que pueda tener un sueño apacible y recuperar mis fuerzas, para mañana volverme a levantar. Orar 3 veces al día como mínimo, esos son como mínimo. Durante el día después puedo seguir orando, no hay ningún problema. Y finalmente, punto número 3, adoraré a Dios mediante mis oraciones, loores y ofrendas. Te invito a que hoy puedas tomar la decisión de adorar a Dios a través de tus oraciones y a través de las ofrendas. Interesante eso. Nosotros adoramos a Dios a través de las ofrendas, porque estamos reconociendo que Dios me da todo. Así que te invito hoy a que ninguna cosa te impida adorar a Dios. No importa las consecuencias, si mi familia está en contra, o mis compañeros de trabajo, mis amigos, no. Yo quiero adorar al Dios vivo. Hoy también quiero decido orar 3 veces al día, como mínimo. Y finalmente, adorar a Dios mediante mis oraciones y también mis ofrendas. Por lo tanto, hoy te invito a que puedas tomar estas decisiones. En la próxima clase, vamos a estudiar este capítulo fascinante. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Daniel. Y el título de la próxima clase es 4 extraños animales. Así que te invito a que puedas leer el capítulo 7, así en la próxima clase vamos a estudiar sobre estos animales extraños que aparecen. Así que, como siempre, te mando un fuerte abrazo, voy a seguir orando por ti para que el Señor te pueda bendecir y que vayas tomando decisiones trascendentales hoy, no mañana. Que el Señor Jesús te bendiga.